Buenos días y muchas gracias por la invitación al evento de la Asociación Salvadoreña de Neumología a hablar de un tema pues, que nos tiene a los que trabajamos en rehabilitación pulmonar muy activos en función de la valoración, el seguimiento y la intervención de pacientes de eso que llamamos síndrome post-COVID o COVID prolongado y en la forma como debemos definir cuál es, en qué momento, en qué ámbito clínico y por otro lado con qué criterios pacientes para ser candidatos a los programas de rehabilitación pulmonar. No tengo conflictos de interés relacionados directamente con esta conferencia y me centraré inicialmente en definir un poco lo que han sido las huellas de la pandemia, que de alguna forma ha definido la forma como intervenimos desde el punto de vista clínico y como gestión en los programas de rehabilitación pulmonar. Estas huellas han sido 5, adaptado de un Twitter de este médico neoyorquino. Y la primera huella fue la huella de los pacientes graves en cuidados intensivos, cuando tuvimos que volcar todos nuestros esfuerzos para impactar. Aún lo tenemos en los sitios donde todavía hay mucho paciente pendiente y ya ha venido cayendo en la medida en que va bajando la pandemia. La segunda huella es aquella de no poder prestar servicios a condiciones urgentes, pero que no eran COVID, en el momento pico de la pandemia, que ya no estamos sufriendo. La tercera huella es la huella del impacto de salud mental a todos nosotros, nuestros trabajadores y nuestras familias, el impacto que generó el riesgo, la ansiedad, las pérdidas económicas para muchos que no, personal de salud que no tenía cómo generar ingresos por patologías no relacionadas con COVID, el agotamiento de la familia, etcétera. La cuarta huella sí tiene mucho que ver con aquellos pacientes respiratorios crónicos, específicamente en este campo, que tuvieron que trancar o no permitir intervenciones, por ejemplo, rehabilitación pulmonar, por ejemplo, intervenciones de intervencionismo, por ejemplo, intervenciones de sueño que de alguna forma tuvieron que ser paradas durante el momento de la pandemia. Y por último, las huellas de los pacientes post-COVID, que es la quinta ola, que generalmente es en donde estamos viviendo hoy, que nos permite o nos ha exigido de alguna forma reinventarnos, modificar los modelos de intervención, aprender a utilizar la telemedicina, entender cómo el paciente desde casa con un control, ojalá de telemedicina visual, nos permite también hacer intervenciones de rehabilitación pulmonar, cómo incluir al cuidador en el modelo de intervención y cómo hacerlo parte de esa sesión de ejercicio físico, por ejemplo, o sesión educativa que antes hacíamos en el hospital o en el centro ambulatorio y que hoy tenemos que hacerlo ambulatorio y virtual. Y por último, cómo integrar todo el modelo a lo que es la telesalud. Si uno mira el impacto que han tenido las enfermedades respiratorias crónicas en época de pandemia y si esto está representando una mayor frecuencia de pacientes con estas patologías, pues estos datos no siempre son tan claros. Aunque esto es de mayo del 2020, lo que se veía en esa época que tanto en pacientes con COVID en China, en Wuhan, pues el porcentaje de pacientes con EPOC o con asma era mucho menor comparado con los de los pacientes diabéticos. Es decir, más que la manifestación de COVID en estos pacientes respiratorios era más en pacientes con enfermedades metabólicas, cosa que fue al menos parecido en la epidemia de SARS hace unos años, como se veía en pacientes con EPOC, no tanto en pacientes con asma. Fíjense, de todas maneras, la prevalencia en diabéticos sí era muy alta y comparado con lo que se ve en la población general. Es decir, el impacto hasta hoy no ha sido tan marcado, probablemente esto vaya a crecer más que por la infección misma, por las secuelas de aquellos que sí estuvieron infectados y que tuvieron secuelas de COVID-19. De hecho, sabemos que la expresión de niveles de enzima convertidora en pacientes con EPOC y en pacientes fumadores es mucho más alto. Esto es un estudio de biopsias pulmonares mostrando cómo la expresión de ACE2 es mucho mayor en pacientes con EPOC comparado contra los pacientes no EPOC.
Existe una relación inversa entre los niveles de la enzima convertidora y la caída del FEV1, o sea, de la función pulmonar, y cómo ella es mucho más marcada en su concentración en pacientes actuales fumadores comparado contra los no fumadores o exfumadores, y cómo globalmente el tabaquismo activo se relacionó con niveles de expresión génica de ella en las vías respiratorias mucho más alto que en los no fumadores, niveles significativos, y que si después de todo se ajusta por tabaquismo, la expresión de la enzima convertidora de la EPOC seguía siendo muy significativa comparando pacientes no EPOC con pacientes con EPOC. Es decir, sí tienen los pacientes con EPOC aparentemente una mayor probabilidad de tener enfermedad asociada al COVID. Y en esos grupos de pacientes, y ya enfocándolos en lo que nos interesa, es cómo la COVID per se condiciona trastornos a nivel muscular, de la fuerza y de la masa muscular, que mucho más que pérdida de peso, que lo vemos con frecuencia, también tienen pérdida de masa y pérdida de fuerza, que hoy llamamos sarcopenia. Se sabe que los receptores de enzima convertidora se expresan ampliamente en el músculo esquelético y especialmente las células satélites, y cuando el SARS-CoV-2 llega a tocar el músculo esquelético, se sabe, uno, que se disminuye la biodisponibilidad de la enzima convertidora, condicionando una disminución de la angiotensina 1,7, pero un aumento de la angiotensina 2, que está relacionado ya con ello que llamamos la tormenta de citoquinas, por aumento de los niveles de miostatina, por aumento de la interleuquina SOI y por la disminución del factor de crecimiento estimulado por la insulina, todos ellos que tienen directamente que ver con la síntesis proteica a nivel muscular y que a largo plazo condiciona lo que se ha llamado el desgaste muscular, en inglés el muscle waste, pero que en nuestro caso es discapacidad, disminución de la fuerza y de la masa muscular y deterioro en su capacidad física. Estos cambios en sujetos inactivos y sedentarios, como lo muestra esta referencia reciente, muestra cómo el COVID, pues no solo define a aquellos pacientes que al final van a tener sarcopenia, sino también disminución de la fuerza muscular, aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular y metabólica, también relacionado, por supuesto, con el sedentarismo, con el estrés y con el confinamiento que condiciona o que ha condicionado toda la pandemia, que cambia la función inmunológica, que genera inmunosenescencia, y estos dos datos son muy importantes por eso que parece ser cuidado en casa con inmovilidad, el paciente no sale a caminar, está todo el día o leyendo o algo que parece tranquilo y bueno, pero que a largo plazo condiciona deterioro. Aumento en la incidencia de inflamación pulmonar en aquellos que tienen enfermedad respiratoria previa y de infección bacteriana. Y seguramente vamos a ver un pico en la medida en que la gente empieza a salir, no solamente un pico respiratorio viral, sino un pico respiratorio bacteriano. Deterioro en la capacidad de generar energía, y al cabo el paciente está sedentario. Y por último, incremento en la grasa corporal y en la grasa abdominal, y esto sí que lo hemos visto en pacientes con sobrepeso y obesidad. Pero no solo relacionado con COVID, sino en general, sabemos que un programa de ejercicio regular, que es diferente de solamente hacer actividades de la vida diaria, de solamente tener trajín, de moverse para ciertas cosas de forma irregulares porque los necesitamos, sino de un programa repetitivo, organizado y con un objetivo, a eso que llamamos ejercicio, que podía acercarse también, si se quisiera, a un programa de entrenamiento físico. Como ese ejercicio organizado mejora la respuesta de las células de defensa, las células T, disminuye la incidencia en nuevos casos de infección respiratoria, inhibe la inflamación pulmonar, el riesgo de neumonía, mejora la función pulmonar, induce la respuesta prolongada y potente para generar una mejor cantidad y calidad de anticuerpos en pacientes vacunados contra influenza, mitiga esos cambios de inmunidad, sobre todo en la inmunosenescencia, y aumenta la capacidad inflamatoria. Es decir, el ejercicio per se sí condiciona un cambio en lo que potencialmente sea el paciente que se infecta, y aquí vienen los conceptos previos de prehabilitación, como
estimular la actividad física, así sea en casa, en circuitos caseros, dentro de las viviendas de los sujetos o en movimientos físicos, el paciente estando quieto, de fuerza muscular o de marcha o de sentarse y pararse, que condicionan un cambio en su condición física en pacientes antes, en algunos casos, no siempre, por supuesto, de aquellos que por alguna razón y desafortunadamente se infectan por el coronavirus. ¿Cómo se define COVID prolongado? Y esto es una discusión larga. Estos son los datos del NICE. No tenemos nuevas definiciones, pero básicamente se define como los signos y síntomas que se desarrollan durante y después de una infección por COVID que han sido consistentes y que duran más de 12 semanas. Por supuesto que no se explican con un diagnóstico alternativo, sea de una patología nueva o sea de algo que el paciente tenía previamente y que ahora se manifestó clínicamente de una forma mayor. Por lo general, son grupos de síntomas. Hoy sabemos que son superpuestos que pueden fluctuar, que pueden rotar de un sitio a otro, inflamación muscular, dolor muscular, artralgias, etcétera, pero que van como rotando en el cuerpo y que, digamos que persisten por más de 12 semanas después del inicio de la enfermedad. Hasta ese momento, digamos, uno podría asegurar que el cuadro tiene relación, pero después de ese momento ya se consideraría que el paciente pudiera tener el famoso COVID prolongado. De hecho, es un modelo muy dinámico. Si lo vemos de 0 a 4 el COVID agudo, el post-COVID sintomático va hasta esas 12 semanas y más de 12 semanas el síndrome post-COVID. En algunos casos, pacientes vistos en este punto, el post-COVID sintomático, pues no sabríamos si ya son de estos, tocaría que pasara el tiempo y que esto, si se manifiesta por más de 12 semanas, se llama el síndrome post-COVID o COVID prolongado. La pregunta siempre es, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Cómo puedo predecir o de alguna forma saber si eso le va a pasar a los pacientes? ¿Y qué se le puede ofrecer al paciente con COVID prolongado? Y es parte de lo que vamos a responder en esta conferencia. El COVID prolongado es muy parecido al famoso PICS, al síndrome post-cuidados intensivos, que en algunos casos se convirtió en una enfermedad crónica, pacientes en mucho tiempo en cuidado intensivo, después de cirugías, SDRA, etcétera, y que acaban con deterioro mental, cognitivo o físico y que tienen una prolongación larga. De hecho, si uno mira estudios de largo plazo de pacientes que han tenido PICS, fíjense que estos a los 5 años, vemos si el porcentaje de supervivencia, el cambio en la distancia caminada, cómo se ve, o el cambio en la calidad de vida, cómo se deteriora, y que de alguna forma muchos de ellos nunca vuelven a ser los de antes y tienen secuelas que se pueden, digamos, catalogar como este famoso síndrome post-cuidados intensivos. Después del COVID, lo que se observa, y estos son datos de Facebook, pero es importante por cómo los pacientes expresan los síntomas que tienen. Esos son 112 pacientes hospitalizados y 2.000 pacientes no hospitalizados que estuvieron con COVID y cuyos síntomas más frecuentes, al menos durante la infección, pues el 95% fue cansancio, fatiga, disnea fue el 90%, y cómo durante el seguimiento, aunque persistieron un porcentaje grande, fíjense cómo migran los pacientes que tenían o 0 síntomas, o aquí tenemos 1 a 5, de 6, 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 28, y cómo los datos de este gran grupo pues se volvieron muy pocos después. De estos que tenían 6 a 10 síntomas mejoraron y algunos se mantuvieron allí, pero un gran porcentaje disminuyó de forma significativa. Es decir, la variabilidad de presentación de los síntomas alrededor del post-COVID pues es muy alta. De hecho, si uno mira cuáles fueron los síntomas reportados, antes era una, digamos, manifestación individual de pacientes durante COVID por Facebook. Esto fue que tanto los pacientes reportaron con cuestionarios estandarizados la presencia de síntomas, pues es claro que en la fase aguda tuvieron fatiga, dolor de cabeza, mialgias, artralgias,
ahogo, etcétera, etcétera, y cómo esos cambios pues cambiaron. Por ejemplo, atralgia fue un porcentaje que quedó en más frecuencia, o diarrea en algunos otros casos, y fíjense cómo los grandes dominios de calidad de vida, de fragilidad, de disnea, de sueño, calidad del sueño, etcétera, pues fueron muy diferentes, o de estados de ánimo fueron muy diferentes en pacientes quienes tenían comorbilidades previas, en este caso medidas con el Charlson, a quienes no lo tenían. Y eso determina un poco cómo el grupo de pacientes que nos estamos enfrentando hoy, en un gran porcentaje, y lo sabíamos desde el principio de pandemia, eran pacientes comórbidos. La gran pregunta es si esto podía predecirse, y este estudio reciente lo que muestra es cómo en un volumen alto de pacientes, 4.180, que autoinformaron por una app en el celular los síntomas de estudio para evaluar el COVID prolongado, al basal, a los 28 y posteriormente durante más de 12 semanas, se observa cómo los pacientes con COVID en la fase aguda, fíjense los síntomas más frecuentes: fatiga, dolor de cabeza, disnea, pérdida del olfato, dolor de garganta, fiebre, etcétera, se relacionaban. Entre más gruesa la línea, hay una relación más estrecha entre los síntomas, pero fíjense como en los pacientes que persistieron hasta el día 28, la línea es mucho más gruesa en varios de ellos, aquellos que terminaron con COVID prolongado. Los que tuvieron con COVID prolongado eran mayores, con más frecuencia eran mujeres y habían tenido un mayor número de síntomas desde el principio. Y esto se cuantificó después de que estos mismos pacientes replicamos, digamos, el modelo en seguimiento posterior con un área bajo la curva de casi el 80%. Pero lo más importante es que la frecuencia de síntomas en la primera semana fue el mejor predictor de la probabilidad de tener síntomas prolongados, y cuantificaron que tener más de 5 síntomas durante la primera semana se asoció en un porcentaje 3.5 veces mayor con la presencia de COVID prolongado que aquellos que no. Esa manifestación clínica, pues por supuesto se manifiesta también desde el punto de vista funcional. Sin embargo, no siempre hay una correlación directa en los exámenes de función pulmonar en reposo, los exámenes de función pulmonar en ejercicio y la sintomatología o calidad de vida. Y esto lo vieron en este estudio canadiense que mostró cómo en un subconjunto de pacientes con EPOC se observó un fenotipo diferente, teniendo en cuenta que los pacientes tenían, algunos de ellos, disminución en la capacidad de ejercicio, un mayor nivel de desaturación no tan significativo, diferencia en la disnea, diferencia en la calidad de vida, y que en el estado de salud, pero que no siempre se correlacionaban con la función pulmonar. Es decir, una cosa es la función pulmonar, otra cosa es la manifestación de imágenes radiológicas y otra cosa son los síntomas, y no siempre ellos van de la par o a la mano para condicionar el pronóstico de los pacientes. De hecho, nosotros en Bogotá, teniendo en cuenta las condiciones de vivir a 2.640 metros a nivel del mar, hicimos una evaluación muy semejante, pero tratando de entender si las anormalidades radiológicas tomográficas tenían relación o no con la capacidad funcional de los pacientes. Por supuesto, los cambios tomográficos se demoran mucho más en resolver que los cambios clínicos, eso lo sabíamos de antes, pero no sabíamos cuál es la correlación, y menos la correlación en la altura con la capacidad funcional. Fueron 170 pacientes, aquí están los pacientes con TAC anormal y con anormalidades en el TAC, digamos tal vez un poco mayor los pacientes con anormalidades, tal vez un porcentaje mayor de hombres en los pacientes con TAC, en los pacientes con anormalidades. No hubo grandes cambios en el resto de variables, tal vez el dímero D fue un poco más alto en los pacientes con anormalidades radiológicas y tal vez un poco más la ferritina, pero el resto de variables fueron semejantes. Cuando lo seguimos a los 3 y a los 6 meses, fíjense cómo el TAC
fue normal a los 3 meses en este grupo de pacientes. El TAC fue anormal también a los 3 y a los 6 meses, en ese grupo de pacientes no cambió, pero los que tenían anormalidades a los 3 meses, fíjense que fue cambios en la caminata de 6 minutos mucho más marcados que los que no tenían anormalidades, y aquellas mejoraron después a los 6 meses. Sin embargo, no se ven relaciones directas con que es la capacidad de fusión de monóxido de carbono sobre todo, o con la capacidad vital como variables funcionales, es decir, en el análisis multivariado de las variables que asocian a anormalidades radiológicas persistentes fueron la edad, la estancia en UCI, por supuesto el mismo patrón de TAC y el hecho de que hubieran sido fumadores, pero no en la función pulmonar. Esa misma función pulmonar no tiene correlación con los cambios radiológicos, eso también lo sabemos. Bien, vimos cómo los casos severos tuvieron una peor caída de la difusión, una menor capacidad pulmonar total y una mayor caída en la capacidad de ejercicio en la caminata de 6 minutos de pacientes que tuvieran anormalidades radiológicas, pero no hubo correlación entre ellas, como vemos en los datos que están aquí mostrados. Y por último, pues los cambios radiológicos clásicos pueden ser estos. El paciente con COVID agudo, entre más color rojo, implica mayor deterioro de los cambios a nivel radiológico que van cambiando a los 60 y a los 100 días a volver áreas de pulmones casi normales, pero fíjense que aquí ya estamos hablando de 3 meses o más. Y cómo en el seguimiento de la visita 1 a los 60 días o de la visita 2 a los 100 días, fíjense cómo van cambiando la frecuencia de cambios globales, de opacidades en vidrios medilados, reticulación, de consolidaciones y de dilatación bronquial. Y cómo esto también tiene que ver con los cambios en opacidades grandes o menores opacidades, o con la severidad del CT scan en el score que va disminuyendo a medida en que van pasando las semanas, muy parecido a lo que vemos en los cambios a nivel de la imagen exclusivamente. ¿Qué les ofrecemos a los pacientes? Pues intervenciones básicamente de rehabilitación. Antes de pandemia, pues podíamos ver en el caso nuestro, en la Fundación Neumológica en Bogotá, 30 pacientes simultáneos. Durante el momento más alto del pico no pudimos, digamos, parar por la necesidad de pacientes, sobre todo pre y post trasplantados, o pacientes que venían en programas en el momento en que apareció la pandemia y estábamos viendo la mitad, lo que nos obligó a aprender a hacer sesiones virtuales. Sesiones virtuales que las organizamos en función de un triage inicial que nos permitió, uno, buscar pacientes hospitalizados en UCI o pacientes que hubieran estado en casa, que fueran candidatos al programa de rehabilitación pulmonar, y nosotros mismos definimos cuál es la escala para definir cuál era candidato a nuestro programa. Unos que tuvieran fatiga no respiratoria, básicamente por comorbilidades, y los mandamos a otros programas de rehabilitación física. Y en los nuestros, pues definimos cuáles en su momento estaban en post-COVID o cuáles estaban en COVID sintomático. Y esto básicamente era para definir si iban o no a tener probablemente secuelas definitivas que definieran un tipo de intervención diferente. A ese momento, y sin poderlo saber, porque estaban en la evolución, pero necesitaban el programa de actividad física, sí definimos cuáles ya tenían la secuela, que catalogamos como moderados y graves, aquellos que tenían deterioro en su intercambio gaseoso con hipoxemia en reposo o ejercicio, o una alta sospecha de secuelas permanentes o de una condición comórbida que condicionara que ese paciente iba a quedar no tan bien, probablemente a largo plazo, versus los pacientes con secuelas mínimas, aquellos que radiológicamente habían mejorado, pero persistían siendo desaturando en ejercicio, con tos persistente, etc. Y a estos últimos los mandamos un programa de actividad física virtual y supervisado, y les definimos para cada uno metas y desenlaces. Y los otros grupos de pacientes los ingresamos a un programa clásico de rehabilitación pulmonar, también en un porcentaje virtual, pero mucho menor, como ya les voy a contar. Fueron al final 3 grupos: los pacientes con COVID prolongado no respiratorio, no los intervenimos nosotros, los mandamos a otro grupo que trabajaba
esta intervención, y los que eran respiratorios, pues los leves o los más graves en función de lo ya comentado. ¿Cómo definimos leve? Pacientes que tenían secuelas, básicamente síntomas intermitentes, disnea 0 o 1 o intolerancia al ejercicio. Medíamos la caminata de 6 minutos casi que a todos los pacientes. Tenemos un área amplia en la terraza del edificio donde podemos hacer hasta 4 caminatas simultáneas, por lo tanto el volumen de caminatas creció muchísimo. Que no tuviera insuficiencia respiratoria y no utilizara oxígeno, que por supuesto no desaturara, no tuviera comorbilidades activas y que en el examen respiratorio no tuviera sugerencia de estertores que o radiológica o clínicamente demostrara que tuviera enfermedad intersticial o fibrosis residual. Y por otro lado, pacientes con COVID prolongado, pacientes que tenían enfermedad respiratoria previa, tos y síntomas respiratorios persistentes, disnea 2 o más o intolerancia al ejercicio, hipoxemia o desaturación en ejercicio en pacientes quienes utilizan oxigenoterapia crónica después del episodio de COVID, que tuvieran comorbilidades que empeoraran la condición general del paciente o que ya supiéramos que tenían secuelas permanentes de fibrosis pulmonar después del cuadro clínico. Por supuesto, como cualquier programa de rehabilitación pulmonar, exige una evaluación muy rigurosa antes y después, básicamente para definir el impacto, y por eso pues así en los pacientes con el programa no convencionales hicimos SF36, London Chest, Sit-to-Stand Test o caminata dependiendo de la condición del paciente y siempre un condicionamiento del cuestionario de Beck que hacíamos antes y después. Diferente el paciente con programa convencional, no me detengo, pero son los exámenes estándar, a menos en un programa como el nuestro ambulatorio, para pacientes que necesitan intervención ya de 2 o 3 meses. El paciente con secuelas leves, básicamente la modalidad era virtual 80%, presencial 20%, un mes, sesiones individuales o grupales de 1 hora, 3 a 4 veces por semana, 18 sesiones en total, lo que estábamos viendo aquí, versus el paciente con secuelas graves, que es el programa convencional de 3 a 4 meses, cada sesión de 2 horas, 3 veces por semana, en total entre 36 a 40 sesiones, dependiendo de las evaluaciones y las sesiones de entrenamiento, que en mínimo deberían ser 25. Aprendimos a manejarlo virtual, y básicamente nos centramos en lo que las guías sugieren que debemos hacer. Por supuesto, los objetivos son los parecidos, pero trabajamos mucho en educación a él y a la familia. Y el programa básicamente, como ya lo comentamos, eran ejercicios aeróbicos, caminata lenta o rápida, dependiendo de la condición, trote lento, baja intensidad con progresivo incremento, y dependiendo de cómo fuera el paciente, interválico continuo. No definimos un único modelo en la medida en que el paciente nos iba pidiendo mayor o menor intensidad. El entrenamiento de fuerza, de resistencia con una carga reducida, con los grupos musculares más débiles dependiendo de la evaluación del paciente, muchas repeticiones, 1 a 3 series, con descanso y con incremento del 5 a 10% de la carga dependiendo del paciente cada semana, equilibrio y ejercicios de respiración, sobre todo técnicas de limpieza de la vía aérea, expansión torácica, etcétera, y mucho trabajo de actividades de la vida diaria básica o instrumental. Los modelos de entrenamiento fueron muy diferentes dependiendo del paciente. En algunos casos utilizábamos cicloergómetro, en otros marcha en banda sin fin, movilidad articular, lo mismo que la fuerza, dependiendo de qué tanto tolerar el paciente con equipos de multifuerza o con equipos muy básicos de mancuernas o fuerza repetitiva, etcétera, y de equilibrio. Los ejercicios aeróbicos, como hablábamos, interválico o continuo, dependiendo de cada paciente, y con un modelo que nos permitiera 1 hora, en general en los presenciales, y unos 45 minutos en los virtuales, asumiendo que en el modelo de sesión virtual no podíamos estar seguros que el paciente estuviera haciendo el esfuerzo como lo tenemos desde el punto de vista presencial. Y ya terminando, es un paciente que le hicimos una prueba de sentarse y pararse
que tuvo un COVID grave, estuvo manejo con alto flujo, no estuvo en cuidados intensivos intubado, pero que muestra cómo los cambios en esta prueba, sentarse o pararse durante 30 segundos, el número de sentadillos que logró hacer, este incremento en 10, con no cambios en disnea y fatiga, mejoró la disnea, mejoró el TDI, el índice transicional de disnea, mejoró la calidad de vida del SF36, las actividades de la vida diaria y el entorno psicosocial, haciendo un trabajo que fue básicamente siempre supervisado con las sesiones en la sesión donde estaba el médico o la terapeuta de forma repetida para tratar de evaluar los resultados del programa y sobre todo que fueron los primeros pacientes que hicimos. En resumen y cerrando, las secuelas respiratorias de COVID son muchas, son frecuentes y muy incapacitantes y exige cualquier institución armar programas de rehabilitación física o de ejercicio físico de la forma mucho más amplia e interdisciplinaria posible en el sitio o en el domicilio del paciente, porque el seguimiento de no hacer ejercicio deteriorará físicamente y a largo plazo a los pacientes de forma muy significativa. Es necesario adaptar esas intervenciones a lo que el paciente necesite y por supuesto aquí hemos venido aprendiendo el uso de la telemetría, de señales biológicas que creo que van a hacer la diferencia a largo plazo y en el futuro para ampliar la cobertura de los programas de rehabilitación y por otro lado para mejorar sus condiciones en términos de seguridad en la medida en que podemos medir y cuantificar cómo van sus señales biológicas a distancia. Aún hay mucha incertidumbre, hay muchos consensos en la literatura, pero en muchos de ellos pues es aprendizaje en la medida en que va pasando poco a poco la pandemia. Muy bien, muchas gracias y espero que podamos tener una sesión de preguntas también enriquecedora. Muchas gracias.